Te he abierto el micrófono y lo primero que me haces es toser. Jesús Molina, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Te estaba diciendo además que hace frío en la radio, ¿eh? Está el aire muy fresquito. Salió fuera la calor que hace. Claro, pero pues aquí no. La radio tiene que estar fresquita, claro, que los equipos sufren. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí un lunes más, dispuesto a comenzar a darle sentido a la vida. ¿El sentido de la vida? Te has metido en un tema bastante... muy profundo. Bastante grande, ¿eh? Sí. Para el rato que tenemos, yo creo que es un tema grande. No, hombre, pero lo he simplificado, tú sabes, más o menos a los 20 minutos que dura el programa, ¿no? Esto es para mucho tiempo. Bueno, la vida, y encontrarle sentido a la vida, que es lo principal, ¿no? Pero yo creo que es una de las preguntas trascendentales del ser humano, ¿no? El sentido de la vida, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué hemos venido? Pues llevamos toda la vida buscando el sentido de la vida. Mira lo que hemos estado hablando antes de los cursos de Viacé, de lo que estoy conociendo últimamente y de todo esto. Pues eso, buscando siempre el sentido de la vida, ¿no? Bueno, pues yo diría que eso, que cada persona desea y necesita encontrar por lo menos sentido a su propia vida individual, de modo que pueda hallar formas de ser y vivir que sean ricas, potentes y auténticas. Y en términos de desarrollo humano se atraviesan etapas y la culminación exitosa de una etapa permite desplazarse hacia la siguiente. Lo que la vida de cada cual llega a ser depende en gran medida del guión que consciente e inconsciente se adopte. Esta frase no es mía, pero me gustó, pero no sé de quién es, o sea, la tenía anotada y me gustó. Bueno, pues aunque nos cueste, debemos pensar en nosotros mismos y no permitir que vulneren nuestros derechos y deseos. Suele decirse aquello de que en la vida solo se tiene dos opciones, ser héroe o víctima. Y esta sí sé de quién es, ¿no? Pues conviértete en héroe de tu propia vida, pierde el miedo y sobre todo un héroe no nace, se hace. En la película de Brave, de Walt Disney dice, nuestro destino vive en nosotros, solo debes ser lo suficiente valiente para verlo. Y bueno, si eres víctima o héroe depende de ti. Y cómo no, porque además su libro se llama El sentido de la vida, cómo no menciona a Víctor Frank. Él decía que el sentido de la vida, según él, está en hallar un propósito, en asumir una responsabilidad para nosotros mismos y para el propio ser humano. Así, teniendo claro un por qué, podremos hacer frente a todos los cómo. Solo sintiéndote libre, seguro del objetivo que nos motiva, seremos capaces de generar cambios para crear una realidad mucho más noble. Lo sabemos y todos tenemos claro que no hay pregunta tan complicada como intentar definir qué es para nosotros eso que llamamos sentido de la vida. Ya lo has indicado tú antes, ¿no? Pues tal cuestión abarca a veces matices filosóficos, trascendentales e incluso morales. De ahí que muy a menudo nos quedemos en las clásicas etiquetas de siempre, pues como a saber de ser feliz, hacer feliz a los demás, sentirnos satisfechos, hacer el bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y Víctor Frank escribió, el hombre puede conservar un vestigio de la libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las más terribles circunstancias de tensión psíquica y física. Y sin embargo, son muchos los que, al intentar dar respuesta a esta pregunta, experimentan un profundo vacío existencial. ¿Qué es para mí el sentido de la vida si lo único que hago es trabajar, si todos mis días son iguales y si en realidad no le encuentro sentido a nada de lo que me rodea? Esta pregunta no me la hago yo, pero es la pregunta que se hacen muchas personas. Ante esta situación tan común, el célebre neurólogo, psiquiatra y fundador de la logoterapia, Víctor Frank, solía dar una respuesta bastante acertada que debemos invitarnos a una adecuada reflexión. El ser humano no tiene la obligación de definir el sentido de la vida en términos universales, porque cada uno de nosotros lo haremos a nuestra manera, partiendo de nosotros mismos desde nuestro potencial y experiencia y descubriéndonos en nuestro día a día. Es más, el sentido de la vida no solo difiere de una persona a otra, sino que nosotros mismos tendremos un propósito vital en cada etapa de nuestra existencia. No es lo mismo lo que yo pensaba cuando tenía 18 años que el sentido de la vida que le doy ahora, evidentemente. Y lo importante es que cada objetivo nos confiera una satisfacción y aliento para levantarnos por las mañanas y luchar. Lo de luchar, bueno,
Hay quien me lo debate, ¿no? Lo de luchar, pero por aquello que deseamos. Pero en realidad la vida es una lucha continua, ¿no? También, ¿no? Tú pasa que una vez luchamos sin espada y sin lanza y nada de esto, y otra vez con tus ganas de vivir, ¿no? Bueno, y ahora la pregunta sería, ¿has perdido el rumbo de tu vida y no le ves sentido a nada? Bueno, pues hay una serie de señales que indican que podrías estar luchando por el sentido de tu vida. A veces puedes pensar cuál es el punto de todo, pero en otros casos estos sentimientos pueden ser menos obvios. Puedes sentirte que nada de lo que haces importa. Es posible que hayas dejado de preocuparte por el resultado de los eventos. Las cosas que solían traerte alegría pueden sonar huecas o parecer vacías. Puedes sentir una sensación de desesperanza. Puedes sentir que ninguno de tus esfuerzos te ayudan a alcanzar tus metas y aspiraciones. Y hay muchas razones diferentes por las que puedes sentir que tu vida no tiene sentido. Estás pasando por un momento estresante o difícil que te hace cuestionar el significado de todo lo que haces. No te sientes satisfecho en tu trabajo, en tus relaciones, en tu entretenimiento. Puede parecer que tus logros realmente no importan o no tienen mucho impacto. Y además te sientes inseguro acerca de lo que deberías hacer con tu vida. Tienes dificultades para establecer metas porque no estás seguro de lo que realmente quieres. Y es probable que tengas un trastorno de estado de ánimo, como trastorno depresivo mayor o distimia, ¿no? Y el sentido de la vida para Viktor Frankl, bueno, ya sabemos que Viktor Frankl publicó en 1945 El hombre en busca de sentido, que es el título del libro. Un libro que inspiró a millones de personas a asumir una actitud muy firme, la actitud de sí ante la vida. Ya Viktor Frankl ya sabemos que vivió en piel propia los errores del Holocausto, al ser un prisionero más de Auschwitz y Dachau, una experiencia que superó de forma estoica y que le permitió posteriormente asentar las bases de un tipo de terapia muy personal, esa que conocemos como logoterapia, ¿no? Asimismo, algo que tuvo muy claro tras sobrevivir aquellos años y a la pérdida de su familia, es que su propósito personal en este mundo no iba a ser otro más que ayudar a los demás a encontrar su propio sentido de la vida, a elegir su camino. Tengo entendido que tuvo la oportunidad de escapar antes del Holocausto y que él dijo que no, que quería estar allí porque quería ayudar a las personas de su familia y todo esto. Y fue detenido, como judío que era, ¿no? Por otro lado, tal como explicó en sus trabajos, dicho objetivo lo llevaba a cabo partiendo de 3 puntos muy concretos. Trabajar día a día con motivación, vivir desde la esfera del amor y tener coraje en cada momento para hacer frente a la adversidad, en un tiempo que era trágico, ¿eh? Como principio de la logoterapia, Frankl propuso que es posible darle sentido a la existencia a través de la consecución de 3 tipos de valores. Valores de creación, valores de experiencia y valores de actitud. Y ahora vamos a nombrar los valores estos. Los valores de la creación están relacionados con aquello que hacemos, la intensidad con la que nos entregamos a una tarea y al compromiso personal que ponemos en ella y su realización. Los valores de la experiencia son aquellas emociones, vivencias, momentos significativos que recibimos a partir de nuestra interacción con el mundo y con otros seres humanos. Y por último, los valores de actitud son posturas sobre la vida que se desarrollan frente a la posibilidad de enfrentar adversidades y son la maduración de nuestra capacidad de lidiar con el sufrimiento y sobreponernos a él. En una investigación realizada en la Universidad del Norte de Colombia, se emplea la logoterapia también, la logoterapia se llama también la tercera escuela vienesa de psicoterapia para el estudio de los casos clínicos, ¿no? Y se resaltan las 3 dimensiones antropológicas básicas que Viktor Frankl hace en esta escuela, una manera de intervención basada en el sentido. La primera de ellas es la biología o somática, constituida por lo corporal. La segunda es la psíquica, que está compuesta por las características psicodinámicas del ser humano. Y la tercera y última, y la que más me gusta, es la espiritual, que transciende a las anteriores. Veamos a continuación qué dimensiones serían las de cada una en nosotros, ¿no? Los objetivos vitales de esto, ¿no? Vivir con decisión.
todo lo que hemos visto alguna vez, hay personas que aún en las circunstancias más complejas se mantienen firmes, positivas y motivadas por muy oscura que sea su realidad. ¿Y cómo lo hacen? ¿De qué material están hechos sus células, su corazón y sus arterias? Pues en realidad todos compartimos una misma estructura biológica, pero lo que nos diferencia de esas personas es su decisión. Estar decidido a lograr algo, a superar cualquier obstáculo y a luchar por aquello que deseamos en cada momento, por pequeño que sea, nos ayudará a tener claro nuestros propósitos vitales en cada etapa de nuestra vida. Y una frase también de Víctor Frank que dice que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Así que aunque sufras, ten claro un propósito y hallarás fuerza. Y Víctor Frank explicaba también en El hombre en busca de sentido que no hay nada peor que percibir que nuestro sufrimiento no sirve de nada, que el dolor no es más que el eco de una desesperanza. Y es un libro que recomiendo mucho, ¿eh? Ahora bien, si somos capaces de encontrar un propósito, el sufrimiento no solo podrá soportarse, sino que se convertirá en todo un desafío. De este modo, y antes de caer en las rendiciones, de ver en el dolor un sinsentido, aunemos fortaleza para ver en él una finalidad, un propósito vital con el que alimentar la motivación y la resiliencia. Otro propósito sería cambiar tu actitud para hallar un sentido de la vida más elevado, porque a veces la vida no es justa. En ocasiones nos esforzamos hasta la extenuación, invertimos tiempo, energía, emociones y un pedazo de nuestro propio corazón. Y sin embargo, el destino nos trae un irónico revés, y todo esfuerzo, todo sueño queda desintegrado. Venirse abajo en estos casos es más lógico y comprensible. Ahora bien, cuando esto ocurre, tenemos dos opciones. La primera, asumir que no podemos cambiar lo que nos ocurre, que somos prisioneros de las circunstancias y que no hay nada que hacer. Y la segunda opción, y más recomendable, es aceptar que efectivamente no podemos cambiar lo que nos ha ocurrido, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia dichas circunstancias. Por tanto, debemos ser capaces de aplicar una actitud más fuerte, resiliente y positiva para poder así hallar un sentido de la vida más esperanzador y más elevado, ¿no? Y el sentido de la vida no se pregunta, se siente, porque todas las respuestas ante nuestras dudas vitales no están en el exterior. Los libros no nos explicarán cuál es nuestro propio sentido de la vida, ni tampoco nuestra familia o amigos tienen derecho alguno a dictarnos nuestros propósitos. En realidad, todas nuestras necesidades, pasiones y objetivos existenciales están en nuestro interior. Y lo que es más interesante aún, irán cambiando con el tiempo a medida que maduremos, que crezcamos como seres humanos. Y así nada es tan importante como asumir nuestra propia libertad y responsabilidad personal para definir nuestras metas. Esas que haremos nuestras aún en las peores circunstancias. Y como explicaba el propio Víctor Frank, cada día y en cada momento tenemos la oportunidad de tomar una decisión que determinará si quedar sujeto a las propias circunstancias como un juguete en manos del destino o actuar con auténtica dignidad escuchando nuestro verdadero yo. Pensemos en esto último. Trabajaremos nuestra libertad personal con valentía y con decisión. Y así teniendo claro un porqué, podremos hacer frente a todos los cómo. Solo sintiéndonos libres y seguros del objetivo que nos motiva, seremos capaces de generar esos cambios para crear una realidad mucho más noble. Algo que comentan muchos filósofos también, que en algún que otro psicólogo especializado sobre la logoterapia, es que resulta muy complicado hallar nuestros propósitos personales en medio de la cultura que nos rodea, porque recibimos tantos estímulos de tantas fuentes y en un mismo momento que resulta muy complicado poner filtro a toda esta intoxicación para poder escuchar nuestra propia voz interior, el rumor de nuestro auténtico ser. Ver, pensar y hablar con calma es la teoría de Nietzsche para hallar el sentido de la vida. A veces tenemos la clara sensación de ser como una hoja llevada por el curso de un río. Apenas tenemos tiempo de deleitarnos de aquella que nos envuelve. No podemos permitirnos que la brisa del viento nos eleve unos segundos para tener una
mejor perspectiva de lo que nos rodea e ilusiona o atemoriza, incluso de lo irrelevante. Nuestra cultura, nuestra educación e incluso la propia sociedad incentivan a aquellos que nos hacen prisioneros nuestros propios hábitos. Algunos hasta nos hemos vuelto adictos de las recompensas inmediatas y de los placeres fugaces. Y queremos de todo y al mismo tiempo nos sentimos vacíos, queremos ser únicos y especiales, pero al mismo tiempo anhelamos los rasgos o las pertenencias que vemos en las personas que miramos. Complicado hallar el sentido de la vida en medio de tanta dinámica irreflexiva y al mismo tiempo insatisfactoria. Así como curiosidad, y cabe recordar lo que Friedrich Nietzsche nos dijo al respecto de este problema, para encontrar la meta de nuestra existencia debemos de ser capaces de ver, pensar y hablar con calma. Son 3 principios que el filósofo definió como aquello que dije a la cultura aristocrática. La cultura aristocrática o la necesidad de educar a través de la calma y la paciencia. En el crepúsculo de los ídolos de Nietzsche explicaba que todo educador debería tener una meta en su labor, sentar la base de la llamada cultura aristocrática. Y ahora bien, lejos de relacionar este ideal o propósito con las clases más elevadas, lo que buscaba el célebre filósofo alemán era capacitar a todas las nuevas generaciones en un modo de pensar más refinado y exigente, lograr que cada persona hiciera de su vida una auténtica obra de arte. Y para ello recomendaba a los educadores que focalizaran su labor en 3 ejes muy concretos. Aprender a ver lo que nos rodea de forma pausada, sin anticiparse, al menos no hacerlo antes de mirar. Aprender a hablar y a escribir del mismo modo. Si habituamos al ojo a que aprenda a mirar con calma, también nuestra mano y nuestra comunicación debe proceder de igual forma, con calma y sentido. Y el tercer pilar de la educación sería evitar que las personas reaccionen por mero instinto. Para ello debemos ser capaces de pensar con equilibrio y sobre todo con juicio. Así todo aquello que integren estas capacidades en su ser, quien logre ver, mirar y hablar con calma y paciencia, tarde o temprano hallará el sentido de la vida, el que más le define, el que mejor se ajusta a su identidad. Y el sentido de la vida, la búsqueda, no requiere gastar suela de zapatos. Para encontrar sentido a la vida no hay que viajar al Tíbet, no hay que dar la vuelta al mundo con una mochila, que se lo hace muy bien también, ni haciendo todo esto. Ganaremos en experiencia, y no hay duda, pero lo más probable es que nos demos con las respuestas que necesitamos. Y como decía Hakuin, un poeta japonés del siglo XII, que además uno de los máximos exponentes del budismo zen, decía que cuando uno sabe dónde está la verdad, comete el error de ir a buscarlo lo más lejos posible, cuando en realidad el secreto de todas sus dudas se halla en su propio interior. Por tanto, no necesitamos desgastar la suela de nuestros zapatos para tener un sentido de la vida propio. Se trata solo de crear un espacio mental donde favorecer la autorreflexión. ¿Y cómo lograrlo entonces? Pues unas claves. Baja el ritmo de la vida, haz una lista de lo que es prioritario en tu vida y lo que no, de aquello que te hace sentir bien y de lo que te arrebata la calma. Digamos que higieniza tus espacios vitales. Y dedícale más tiempo en busca de espacio a lo largo del día, de cómo estar en calma y en silencio. Recupera también tu capacidad de asombro. Sé esa persona que puede permitirse mirar a las estrellas en la noche, apreciar los matices inusuales en medio de las ciudades, la magia escondida de nuestra continuidad, tomar conciencia de esas cosas que te confieren alegría, que te hacen sentir bien y que te inspiran curiosidad, porque es ahí donde se esconde lo que da sentido y lo que nos define. Y para concluir, señalar solo que nuestros propósitos vitales suelen cambiar en diversas ocasiones a lo largo de nuestra existencia y que es algo normal y hasta deseable, porque responde a nuestro propio movimiento, a ese crecimiento humano donde a medida que vamos consiguiendo y descubriendo cosas, alimentamos nuevas aspiraciones, nuevas metas. Y Albert Camus decía que juzgar si la vida vale o no la pena vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía: ¿qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Me da tiempo a contar una cosita? Sí. Bueno, mira.
Ya lo he contado aquí, pero es que viene a pico. Es un cuento zen, ya que hemos hablado del zen también. Lo he contado, pero merece la pena. Es la belleza para vivir, ¿no? Una mañana llegó a las puertas de la ciudad un mercader árabe, y allí se encontró con un pordiosero medio muerto de hambre. Sintió pena por él y le socorrió, dándole 2 monedas de cobre. Horas más tarde los 2 hombres volvieron a coincidir cerca del mercado. ¿Qué has hecho con las 2 monedas que te he dado?, preguntó el mercader. Pues con una de ellas me he comprado pan para tener para qué vivir, y con la otra me he comprado una rosa para tener un por qué vivir. Qué bonito. Jesús Molina, muchas gracias. Nos vemos después de Semana Santa. Después de Semana Santa, un abrazo. Hasta luego, adiós.